Sátiros y bacantes, bienvenidos a Entre Dionisíacas y Bacanales. Sátiros y bacantes, bienvenidos a Entre Dionisíacas y Bacanales. Hoy quiero iniciar una serie de reflexiones relacionadas a la ritualidad en el hecho teatral. Espero que lo disfruten. Esta primera parte se titula Fundamentación del rito, el mito y la crisis de la modernidad en la escenificación ritual de lo sagrado. Al hablar sobre un teatro cuya temática estética aborda la ancestralidad desde la modernidad, aparece una disyuntiva a la que se enfrenta. ¿Este tipo de teatro logra una conexión profunda y transformadora con el espíritu ancestral? ¿O se degrada a una mera exhibición superficial, despojada de su esencia y convertida en un producto de consumo? El desenvolvimiento histriónico que el individuo ejecuta ante sus semejantes con la intención de crear una representatividad o evocar pasajes de conocimiento colectivo es una manifestación que sigue entre nosotros existiendo y dando valor simbólico a nuestros actos. En nuestras culturas originarias, las ceremonias rituales tenían un fuerte componente histriónico y teatral. Estas prácticas incluían danzas, cantos, máscaras y representaciones simbólicas que narraban mitos, honraban a los dioses, encarnaban desde la máscara entidades telúricas y ritos de poderío para la cacería, la agricultura y demás actividades comunitarias que daban paso a los ciclos naturales. Estos rituales no solo tenían un propósito religioso, sino que también servían para fortalecer la cohesión social y transmitir conocimientos ancestrales. El acto ritual, íntimamente ligado al mito, constituía así a la matriz fundamental de nuestras sociedades originarias. Los mitos son herramientas lógicas, asevera Levi Strauss, pues permiten mediar y resolver las contradicciones internas de una sociedad, ofreciendo una estructura comprensible del mundo. El rito, por su parte, se convierte en la complementación reactiva, práctica y performativa de ese universo mítico. Para Mircea Eliade, el rito es la repetición de los actos fundacionales ejecutados en el tiempo primordial. A través de esta repetición sagrada, el participante accede a una dimensión de la realidad superior, disolviendo las controversias de la vida profana y dándoles causa y sentido. El choque natural con Europa redefinió muchos de nuestros pensamientos, acciones y comportamientos ante la cotidianidad de nuestras acciones. El concepto de teatro, la usanza occidental, se implantó, reescribió y redujo a actos estéticos nuestros mitos y leyendas. Claro ejemplo de ello tenemos a Apu Ollantay, cuya estructura dramática se basa en la dramaturgia española de aquella época. Es así que en el proceso de evangelización, el sincretismo reformuló nuestras celebraciones ocultando y fusionando las simbologías y mitologemas entre los trajes, las máscaras, los pasos, la música y la cohesión comunitaria mediante la identidad colectiva que las cofradías de las danzas otorgan. Con el despertar de conciencia, la necesidad de rescatar y hacer presente nuestra cosmovisión ancestral ha llevado a que surjan propuestas que buscan reflejar las identidades, tradiciones y cosmovisiones de nuestros pueblos originarios, haciendo de la sabiduría enclaustrada entre los símbolos adaptados que se entrelazan en las estéticas de nuestras danzas un punto de partida para propuestas contemporáneas. El teatro en nuestro país, como en la mayoría de los países de la región desde la década del 70 del siglo pasado, empieza a cuestionarse las fórmulas tradicionales de la estética teatral, volviéndose un espacio donde se fusionaron elementos rituales, religiosos, políticos y sociales, creando una forma única de expresión artística cuya estética abrazó corrientes estéticas como el distanciamiento del teatro épico propuesto por Bertolt Brecht, así como la concepción de la antropología teatral, propuesta por Eugenio Barba y su grupo teatral Odin Theatre, campo interdisciplinario que estudia el comportamiento humano en situaciones de representación organizada.
es decir, en contextos teatrales y performativos. El estudio de la antropología teatral se centra en la disciplina del análisis de las técnicas, los gestos, las acciones y los comportamientos que los seres humanos utilizamos en las representaciones teatrales, rituales y demás formas de performance cultural. Así pues, desde nuestra vivencia cultural, las danzas y símbolos ancestrales se convierten en la materia prima para estas exploraciones que llevaron a pensar la ritualidad en el quehacer teatral, que se centra en la exploración corporal y simbólica del cuerpo histriónico, donde el actante se convierte en un puente entre lo terrenal y lo divino. Esta exploración estética del teatro ritual apertura una visión ecléctica del tema donde se reinterpretan términos y conceptos que no solo buscan recuperar y visibilizar las tradiciones, cosmovisiones y lenguas indígenas, sino también cuestionar las estructuras del poder colonial que han perpetuado y mantienen una discriminación y exclusión social visible hasta nuestros días. Anthony d'Artaud es el teórico teatral que propone hacer del teatro un acto ritual desde la perspectiva que el hecho escénico debe ofrecer al público una experiencia vivencial más allá de la tradicionalmente observable y emocional que el teatro clásicamente otorga. Artaud fue uno de los pensadores y teóricos que reformuló la concepción teatral desde mediados del siglo XX en adelante. Marcado por el surrealismo y sus conceptos que se adentran en la exploración onírica de los sueños y el subconsciente, Artaud ahonda en la búsqueda de ir más allá de lo cotidiano que los cánones estéticos dictaminan. Es desde esta perspectiva que surgen actividades escénicas mixtas que a su vez, bajo la licencia artística, engloban diferentes conceptos nativos y foráneos para la formulación de sus espectáculos. Sin embargo, como argumentaría Ananda Coomaraswamy, el arte tradicional o de temática ancestral es un medio para un fin espiritual y práctico. La modernidad lo convierte en un fin en sí mismo, pues la performance contemporánea tiende a valorar la estructura estética por encima de su ritualidad, haciendo que el acto sagrado se degrade a espectáculo. Walter Benjamin escribió cómo la obra de arte pierde su aura, su unicidad ligada al rito y la tradición con la reproductividad técnica. De manera análoga, al descontextualizar una danza identitaria y convertirla en una puesta en escena, hace que se pierda su potencia transformadora y comunitaria, volviéndose una copia sin la presencia vital del rito. Hablar sobre las manifestaciones escénicas teatrales, dancísticas y musicales que abordan la temática ancestral con recreaciones y representaciones de ceremonias, ritos, costumbres, creencias y cosmovisiones de las culturas ancestrales o primigenias, es hablar de acciones culturales diversas que buscan trabajar el tema de la identidad, permitiéndose la revaloración y sobre todo la reinterpretación ecléctica de estos temas. Estas empresas culturales se involucran con temas de intereses similares como el turismo, educación y sobre todo la gestión cultural relacionada con manifestaciones artísticas como el teatro, la danza, la música y artes plásticas. Sin embargo, nuestra sociedad moderna, carente de mito y rito, ha reemplazado estos temas por el consumo, el trabajo y el entretenimiento masivo. Para el filósofo Byung-Chul Han, la sociedad experimenta una profunda carencia de convivio y sentido. La vida se ha vuelto fragmentada y puramente utilitaria, sin un horizonte trascendente. La modernidad, al vaciar y secularizar lo sagrado, crea individuos cansados, aislados y anclados al presente continuo. Sin el rito no hay participación real, afirmaba René Guénon. Solo individualismo y dispersión, afectando gravemente la capacidad de la sociedad para construir un destino común. Con el devenir de los tiempos en el norte del Perú y muy en especial en las ciudades costeras, la cohesión social de la identidad colectiva que otorgan las cofradías de danzas en las celebraciones religiosas se han vuelto casi inexistente hacia la comunidad, causando una pérdida de identificación con la simbología de las danzas,
pues sucede que a raíz de elementos como el deterioro ético de la Iglesia Católica, así como el dogmatismo del evangelismo y el agnosticismo, han causado una secularización de lo ritual y una ignorancia total del simbolismo de las danzas, provocando que la rica carga histórica de estas se pierda en la acción folclórica de sus actos. A diferencia del sur, que tiende un arraigo en el convivio y que encontró en el sincretismo brechas que le permitieron mantener entre la simbología cristiana adaptaciones simbólicas de sus saberes ancestrales. Las fiestas religiosas en las ciudades norteñas se convirtieron en un simple espectáculo, una costumbre vacía de significado con la que ya no se logra identificación con su dimensión espiritual y cultural ancestral en la comunidad, sino un momento de pretexto para escapar de la ciudad. La pérdida del mitologema en el rito de la danza ha hecho que ésta se convierta pues en un acto popular, social, conmemorativo, folclórico. ¿Cuál es entonces la importancia del rescate del mito y el rito en las sociedades modernas carentes de estas prácticas? El mito y el rito fundamentalmente ofrecen a la sociedad un modelo, un marco de referencia que dota de sentido a la existencia, al tiempo y al cosmos. El mito trasciende la historia de la humanidad al narrar cómo las cosas llegaron a ser y el rito permite reproducir o participar de ese tiempo sagrado, proveyendo cohesión social y un sentido de pertenencia a una historia trascendente. Como bien afirmaría Mircea Eliade, provoca una hierofanía en el individuo y por tanto en la sociedad. Estas manifestaciones escénicas modernas que exponen la representación de ceremonias y ritos sacerdotales y personajes de las culturas ancestrales cuyas formas han sido inevitablemente trastocadas conceptualmente en el tiempo, causando una inexplicable extrañeza en el público observante a causa de la evangelización que, de manera violenta y sanguinaria, satanizó estos pensamientos sagrados, llevando sus conceptos y mitologemas hacia el olvido, el tabú o lo impropio. Las definiciones y descripciones planteadas en estas manifestaciones escénicas, con o sin conocimiento de causa en su ejecución, nos llevan hacia un término que las agrupa: ancestralidad, por ser lo heredado, lo antiguo, la tradición familiar de más allá de 7 generaciones atrás, lo patrimonial de una sociedad, es decir, lo atávico. En su mejor definición, deberían ser las manifestaciones escénicas contemporáneas de saberes ancestrales comprendidas como el conocimiento que integra las artes fundamentalmente en la espiritualidad, resultado de la sabiduría de los ancestros transmitida oralmente a su progenie, destacando las características místicas de sus conceptos sagrados y religiosos, cuya trascendencia ontológica inevitablemente nos remontaría a la imagen sobrenatural de las divinidades locales. Fundamentando pues el término propuesto de teatro de ancestralidad a estas actividades escénicas, aclaro que lo defino con el prefijo de para definir las características a las que este tipo de hecho escénico busca desarrollar en su quehacer concreto, como el teatro de títeres, o el teatro de sombras, o el teatro de calle, por dar algunos ejemplos. Mi justificación para abordar el sufijo dat en el adjetivo ancestral es para denotar la cualidad a la que se busca llegar con este tipo y forma de manifestación teatral, porque si se lo define directamente como teatro ancestral, nos estaríamos refiriendo a la representación de una manifestación antiquísima como la del teatro balinés, que se ha mantenido viva desde hace mucho tiempo, cuando en realidad lo que sucede con este tipo de manifestaciones artísticas es recrear estos saberes desde perspectivas modernas y contemporáneas, generando reinterpretaciones de actividades que evocan con cierto grado de inexactitud los hechos que muestran en sus representaciones con valoraciones similares. Un claro ejemplo comparativo entre teatro ancestral y teatro de ancestralidad son las representaciones del arte escénico balinés, las Sahyais de Dari, el cual es un arte escénico y religioso íntimamente ligado con la comunidad.
En cambio, la danza de la soga, sin denostar su valor, es una estampa que ha sido extraída y reinterpretada de la iconografía de los ceramios mochicas. No es más que una representación secular, artística y de rescate cultural, valor innegable, pero secular, porque no involucra al observante a un acto de religar con algún concepto mítico. La disyuntiva entre rescate ancestral y mero espectáculo al abordar lo sagrado nativo de las culturas ancestrales en el teatro moderno y las estampas dancísticas es un tema que interpela profundamente a la práctica y teoría escénica. Se sitúa en la tensión entre la función ontológica y comunitaria del rito y la finalidad estética y mercantil del arte escénico occidental. René Guénon lo resume como la carencia de una doctrina tradicional que conecte al individuo con lo universal. Y es que el análisis crítico a estos procesos artísticos escénicos advierte que la búsqueda de este teatro de ancestralidad debe siempre generar en el espectador esa simbiosis del convivio propio del performance teatral. Si el actor bailarín en su exploración de la catarsis cae en la pasividad del ensimismamiento o en un desgaste poco expresivo, el acto falla en su propósito transformador. El espectador moderno verá pues este tipo de arte como un objeto pasivo en lugar de una experiencia transformadora, consumiendo la ancestralidad como una imagen exótica, sin lograr la comprensión del yo metafísico que el rito auténtico sí proporciona. Desde una perspectiva tradicionalista, Guénon establece que el rito pertenece al dominio de lo sagrado y se opone a lo profano. La performance ritual es un medio para reintegrar la conciencia individual a los principios metafísicos y restaurar el orden cósmico. Cualquier transposición de un rito sagrado a la esfera estética o comercial es por definición una profanación o al menos una degradación de su esencia, pues lo despoja de su eficacia operativa para convertirlo en forma inerte o mero arte folclórico, un mero espectáculo más de la inevitable secularidad de esta modernidad desacralizada. Bien, hasta aquí llegamos entonces a esta primera parte de la escenificación ritual de lo sagrado. Nos vemos en una próxima segunda parte. Y si tienen algún comentario que agregar sobre lo expuesto, están cordialmente invitados a participar en los comentarios. Nos vemos entonces. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar atentos y nos vemos en nuestro siguiente podcast de Entre Dionisíacas y Bacanales.